El oro es la naturaleza divina de Dios. And this river, Y este río, it comes out of this, the way and the river el camino y el río, is all on the same street. todos están en la misma calle. Okay, so when you come to here, it says, Así que cuando venimos aquí, there is a unique way. hay un camino único. This unique way is needed for us to fellowship with God Es único para que nosotros podamos tener comunión con Dios and also with y one también los unos con los otros. another. When we come to the Lord, we need to fellowship according to this divine nature of God. Cuando nosotros venimos delante del Señor, debemos tener comunión conforme a esta naturaleza divina. If we fellowship with one another, Si tenemos comunión los unos con los otros, well, make sure you're fellowshipping according to the divine nature of God. debemos asegurarnos que tenemos comunión basados en la naturaleza divina de Dios. If you are not fellowshipping according to the divine nature of Y God, si no estamos teniendo comunión conforme a la naturaleza divina de Dios, then what you call fellowship is actually not fellowship. entonces lo que ustedes llaman comunión realmente no es comunión, Because the unique way of fellowship porque no estamos tomando el camino único de la comunión, based on the divine nature. el cual se basa en la naturaleza divina de Dios. So how do you know Así if que, you are on the divine nature of God? ¿cómo sabemos que estamos en la naturaleza divina de Dios? If you are on the divine nature of God, Si estamos en la naturaleza divina de Dios, you will experience the flow of life. experimentaremos el fluir de la vida And you'll be able to enjoy the tree of y life. seremos capaces de disfrutar el árbol de la vida, Because of this unique way, porque este camino único you have the flow of life. tiene el fluir de la vida You also have the tree of y life. también tiene el árbol de la vida. Let's say, for example, Digamos, por ejemplo, you want to go buy a tie. si ustedes quieren ir a comprar una corbata, If you base your buying on your natural like and dislike, si ustedes basan su compra en su gusto natural, lo que les gusta o lo que no les gusta, then you won't enjoy the flow of life. entonces no van a disfrutar el fluir de la vida. But as you're going to buy, Pero a medida que ustedes van a you comprar, actually turn to touch the triune God. ustedes deben tornarse Because I'm afraid if I say I give it, you may not want to hear it. Y voy a decir que el hermano Lee dio este ejemplo porque me temo que si digo que lo dije yo, a ustedes no les va a gustar. You say, if a husband wants to divorce his wife, Él dijo, si un esposo quiere divorciarse de su esposa, it is not according to the divine nature. esto no es conforme a la naturaleza divina de Dios. Then he would not be able to enjoy the flow of life. Y él no será capaz de disfrutar el fluir de la vida, del fluir de la vida divina. But on the other hand, Pero por otro lado, if he loves his wife, si él ama a su esposa, take care of his wife, cuida de su esposa and enjoy his divine nature in his marriage, y disfruta la naturaleza divina en su matrimonio, then he would enjoy the flow of life. entonces va a disfrutar el fluir de la vida. Don't you think that's true? ¿No creen que esto es verdad? Oh, praise the Lord. Alabado sea el Señor. This thing is very important. Divine life flowing in the divine nature. Esto es muy importante. La vida divina fluyendo en la naturaleza divina. Divine life La flowing vida in the divina divine nature. fluyendo en la naturaleza divina. When you go the way of life, Cuando tomamos la manera o el camino de la vida according to God's nature, según la naturaleza de Dios, you will enjoy the flow of disfrutaremos life. del fluir de la vida. Okay, A here says, El punto A dice, the street of the holy city is pure gold, la calle de la ciudad santa es de oro puro, symbolizing the divine nature. que simboliza la naturaleza The divina, river of water of life y el río proceeds in the del agua middle of the street. de vida corre en medio de la calle. Okay, listen. Where the divine life flows, Donde fluye la vida divina, their divine nature is. allí también está la That's the naturaleza holy divina. way by which God's people walk. Como el camino santo por el cual anda el pueblo de Dios, And where the holy way of the divine nature is, y donde está el camino santo de la naturaleza divina, there the divine life is flowing. allí también fluye la vida divina. Oh, the street connected to and coming out of the throne. La calle que está, Fellowship Street.
La calle que está conectada al trono y que proviene del mismo es una calle de comunión. All the divine fellowship bring God to all his redeemed people. La comunión divina trae a Dios a todo su pueblo redimido, In order to bring them back to himself as their throne. a fin de que Él pueda traerlos de regreso a sí mismo como el trono para ellos, Oh, for his golden administration within them. con miras a su administración de oro en el interior de ellos. So the street, what is this street? Así que, ¿qué es la calle? This street is actually for God's going and coming. De hecho, la calle es para que Dios vaya y venga. He goes to the 12 gates Él va hacia las 12 puertas and he came back with all of us to the throne. y se regresa con todos nosotros hacia el trono. And his fellowship is actually for the golden administration of God. Y esto es para su administración de oro en el interior de nosotros. Oh, praise the Lord for such fellowship. Alabado sea el Señor por esta comunión. Again, we want to be reminded, Nos hace que nos recordemos this fellowship is with God and us. que esta comunión es con Dios y con nosotros. It is also a fellowship among us. Pero también es una comunión entre nosotros. So as we fellowship with one another, Así que a medida que tenemos comunión los unos con los so otros, we need to be careful. necesitamos ser cuidadosos. We cannot say, oh, we are just fellowship with fellow people. No, simplemente no podemos decir que estamos teniendo comunión con los The compañeros. way we fellowship with God should be the way we fellowship with one another. La manera como tenemos comunión con Dios debe ser la misma manera como tenemos comunión los unos con los It otros. is all according to the divine nature. Todo se debe llevar a cabo según la naturaleza divina de Dios. Amen. And then D here says, Y en el punto D dice, when we walk in the divine nature of God, cuando andamos y nos movemos en la naturaleza we divina are de Dios, brought under God's golden administration. somos traídos bajo la administración de oro de Dios. You know, when we talk about being under the golden administration, Cuando nosotros Dios. Señor Jesús. I don't know if you like your administration here in Argentina. Yo no sé si a ustedes les gusta la administración aquí en Argentina. I will not comment on that. Yo no quiero hacer ningún comentario acerca de esto. When you ask me, Pero si ustedes me are you preguntan, enjoying the administration of Obama? si ustedes me preguntan a mí que si estoy disfrutando de la administración de Obama, I will tell you no say. yo les diría, no sé. But I surely enjoy the administration of our God. Pero yo ciertamente disfruto la administración de nuestro Dios. His administration Su administración is to bring in the dispensing of life. es para introducir la impartición de vida. We can enjoy the flow of life, Podemos disfrutar el fluir de la vida and not just the flow of y no life. solamente el fluir de la There vida, is not just a river flowing there. porque Él también es el río que fluye. That river is the river of the water of life. Este río es el río de agua de vida. And on that side and on this side is the tree of life. Y de al lado y lado del río, de la calle, está el árbol de la vida. Under God's administration, Bajo la administración de Dios, we enjoy the flow of life. nosotros disfrutamos del fluir de la We vida also enjoy the supply y of life. también disfrutamos del suministro de vida. We would have no need. No tendremos necesidad de nada más. Because our God Porque meets all nuestro our needs. Dios suple todas nuestras He is necesidades. the supply. Él es el suministro de vida. Okay, let's go to 4. Vamos al punto 4. 4 is talking about El punto 4 habla these two different principles. que hay dos principios. In order to enjoy the tree of life, Para poder disfrutar del árbol de la we vida, need to recognize that today, as we walk our daily life, necesitamos reconocer que hoy día, mientras we are tenemos nuestro actually andar presented with these two cotidiano, principles. nosotros se nos presentan estos dos principios. Celebrate our dependent day. Pero en el Señor, nosotros debemos celebrar el día de la dependencia. We don't want to be independent. Nosotros from no the deseamos estar independientes del Señor. Lord. There's these two principles. Estos son dos principios. Which one do you
choose? ¿Cuál de ellos vamos a escoger? So 4 he says, En el punto 4 we dice live according to the principle of the tree of life. que debemos vivir bajo el principio del árbol de la Which vida, is the principle of dependence. el cual es el principio de la Not dependencia, according to the principle of the tree of life. y no según el principio del árbol del conocimiento del bien Which y is el mal, the principle of independence. el cual es el principio de la independencia. Okay, so there is this too. Así que hay estos dos principios, Oh, the principle of the tree of life. el principio del árbol de la Which is the vida, principle of dependence. el cual es el principio de la The dependencia, principle of the tree of the knowledge of good and y el evil. principio del árbol del conocimiento del bien y del mal, And that is the principle of el independence. cual es el principio de la Okay, independencia. if we look at this. Al mirar esto, The tree of life is just life. el árbol de la vida es simplemente la vida. Yeah, it's simply life. Es algo sencillo. It's purely life. Es puramente It's la vida. absolutely life. Es absolutamente la vida. When you come to the tree of life, Cuando nosotros venimos al árbol de la there's vida, only one thing you can do. hay solamente algo que podemos You need to obtener. eat the tree of life. Necesitamos comer del árbol de la vida. But in contrast to this, Pero en contraste con esto, you have the tree of knowledge. tenemos el árbol del conocimiento del Tree bien of y del life mal. actually brings us into life. El árbol de la vida realmente nos conduce a la vida. The tree of death, Pero el árbol de la muerte, even according to Genesis, incluso conforme a the Génesis, tree of knowledge will bring us into death. el árbol del conocimiento nos introduce verdaderamente en la muerte. Not knowledge El conocimiento make you independent. nos hace independientes. There is a verse in the Bible Hay un versículo en la Biblia that in the last, que dice que en los últimos días, which we are very close, los cuales están muy cercanos, there is an explosion of knowledge. hay una gran explosión de There's conocimiento. an explosion of knowledge. Hay una gran explosión de conocimiento. You know, today, Hoy día, it seems like knowledge is very much, you know, with us. parece que el conocimiento está con nosotros. You can Google everything. No podemos conocer lo que queramos. Knowledge is in our fingertips. El conocimiento está en la palma de nuestra mano. But every knowledge makes us independent. Pero el problema es que el conocimiento nos hace But independientes. brothers, we need to see Necesitamos ver, hermanos, that this tree of knowledge is something that we should not eat. que el árbol del conocimiento es algo que sencillamente no debemos The day comer. we eat, we will die. Porque el día que de él comamos, ciertamente What we should moriremos. eat is the tree of Lo que life. nosotros debemos comer es el árbol de la vida. Praise the Lord for the tree of life. Alabados el Señor por el árbol de la The vida. more you eat the tree of Entre life, más comemos el árbol de la the vida, more you have to eat the tree of life. más tenemos que comer el árbol de la vida. You can never graduate from eating. Jamás podremos graduarnos de comer el árbol de la vida. I think all of us know that. Yo creo que todos nosotros sabemos esto. We all need to eat. Todos nosotros necesitamos comer. A here says El punto A that dice God is our food, que Dios sea nuestro alimento, signified by the tree of life. representado por el árbol de la vida. It means that we must depend on God continuously. Significa que tenemos que depender de Dios continuamente. Over the tree of knowledge indicates El árbol del conocimiento es indicio de la independencia. okay, knowledge or religion El conocimiento o la all religión means to be good and to do good, significa ser buenos y hacer el bien, even to worship God incluso adorar a or Dios to work for God. o laborar por Dios. But it's without having the living presence of God. Pero sin tener la presencia viviente de Dios. So outwardly you may do the same thing. Así que externamente es probable que hagamos You las may be mismas cosas, worshiping God, porque estamos adorando a Dios, estamos trabajando para Dios, but if it is without the living presence of God, pero todo esto se lleva a cabo sin tener la presencia viviente de that Dios. is religion. Esto es la religión. That is religion. Esto es la religión. And we need to Y realize, nosotros necesitamos darnos cuenta even from por they Dios. try to practice religions without God, Pero cuando ellos trataron de practicar la religión sin Dios, becomes the enemy of God. llegó a convertirse en el enemigo de Dios. You know, look at the case of Cain and Abel. Miren el caso de Caín y Abel. You know, Cain
practiced his worship according to the revelation of God. Caín practicaba su adoración a Dios según la revelación que había recibido. He raised those cordero not for his own eating. Él criaba corderos, pero no. Abel, no Caín, sino Abel. Abel criaba esos corderos, pero no para comerlos, Practice sacrificing the Lord. sino para practicar sacrificarlos al For Señor, the forgiving of our sins. para el perdón de nuestros pecados. But Cain also wants to worship. Pero Caín también deseaba adorar al Señor. And he felt that he needs to bring the labor, the fruit of his labor. Y él traía el fruto de su labor. By that, he offended God. Y al hacer esto, ofendió a Dios. But when he offended God, Y cuando él ofendió a Dios, he decided that he needs to kill Abel. él decidió que tenía que matar a Abel. So this is what we are facing. Esto es lo que nosotros estamos enfrentando hoy día. Lord Jesus, Señor Jesús, we need to come back to the tree of life. necesitamos regresar al árbol de la vida. Okay, C says, El punto C in dice, the eyes of God, the greatest sin is independence. a los ojos de Dios el mayor pecado es la independencia, Because independence is a spiritual insulation. porque la independencia es un aislamiento espiritual It's disconnecting us from the life of que God. nos desconecta de la vida de Dios. You know, it's very easy to disconnect us. Es muy fácil ser By desconectados. being independent of God, we will be disconnected. Si somos independientes de Dios, seremos inmediatamente desconectados. So D says, Así que el D dice, always learn to depend on God continually. tenemos que aprender a depender del Señor de manera continua, All living constantly in direct contact with God. al vivir constantemente en contacto directo con Dios. All living constantly in contact with God. Vivir constantemente en contacto directo con Dios. You know, as we come to this point, A medida que nosotros llegamos a este it is punto, good for us to be reminded. es bueno que nos recordemos When we talk about life, que cuando hablamos acerca de la we're vida, talking about God Himself. estamos hablando acerca del propio Dios. So you want to have life? Así que si ustedes quieren tener la vida, Contact God. necesitan contactar a Dios. Praise the Lord, God today is not very far from Y us. alabado sea el Señor, porque Dios hoy día no está muy lejos de nosotros. Our mingled Él spirit. está en nuestro espíritu Amén. mezclado. Amén. Just like the first man says, we should not miss the mark. Así que como dijimos en el primer mensaje, no debemos cerrar el blanco. Come to the mingled spirit. Necesitamos ir a nuestro espíritu mezclado. Contact God. Y allí podremos That means contactar a we'll Dios. contact life. Eso significa que contactaremos Because la this vida. very God is life. Porque este propio Dios es la vida. Is God Himself. Es el propio Dios la vida. And what is the principle of life? ¿Y cuál es el principio de la vida? The principle of life El principio de la vida is our dependence on this life. es nuestra dependencia de esta It vida. means we depend on God for everything. Eso significa que dependemos de Dios para todo. If you depend on God for Si everything, nosotros dependemos de Dios para todo, you have life. tenemos la vida. If you depend on God on everything, you have life. Si dependemos de Dios para todo, tendremos la vida. Because this very God is life. Porque el propio Dios es la vida. Amen. Amén. Okay, let's come to 5. Vamos al punto 5. In our service to the Lord, we must reject our natural enthusiasm. En nuestro servicio al Señor tenemos que rechazar nuestro entusiasmo natural, Our natural strength. nuestra fuerza natural Our natural ability. y nuestra capacidad Our natural. service must be life flowing out of us as a ministry of life to others. Nuestro servicio debe ser la vida que fluye desde nosotros como un ministerio de vida a otros. When we are in the service of the Lord, Cuando nosotros estamos en un servicio para el Señor, it is very easy for us to appreciate enthusiasm. es muy fácil para nosotros volvernos muy entusiastas. You know, all the brothers that we are serving has no enthusiasm. Pero los hermanos que servimos no tenemos mucho You say, what entusiasmo. is this? Entonces dicen, ¿pero qué es esto? So when somebody is enthusiastic, Si alguien es muy entusiasta, I think we are happy. creo que nosotros estamos But what this is contentos. talking about Pero ¿de qué nos habla esto is that in exactamente? our service to the Lord, Es que en nuestro servicio al Señor we must reject our natural enthusiasm. debemos rechazar nuestro entusiasmo natural, nuestra fortaleza natural y nuestra habilidad You know natural. what we need to concentrate in Nosotros necesitamos concentrarnos is the flowing of life out of us.
en el fluir de la vida que procede de nosotros. It is this flowing of life out of us Ese precisamente en el fluir de la vida que that procede de will nosotros minister life to us. que podemos ministrar vida a otros. Okay, this is the thing that would minister life. Y esto es aquello que ministra la vida. So A here says, Así que el punto A dice, we must be burning in spirit tenemos que ser fervientes en espíritu, with the fire of God's life. ardiendo con el fuego de la vida de Dios. When Paul was talking about this, Cuando Pablo está hablando acerca de esto, first of all, he said that we need to be burning. en primer lugar él decía que debíamos ser But fervientes, secondly, he's saying we need to be burning in our spirit, pero luego decía que debíamos ser fervientes en nuestro espíritu, not in our natural enthusiasm, no en nuestro entusiasmo natural, not in our natural strength. no en nuestra habilidad o nuestra We fortaleza need to natural. be burning in our spirit. Necesitamos ser fervientes en espíritu And not with our own fire, y no con nuestro propio fuego, but with the fire of God's life. sino con el fuego de la vida de Dios. That's why it follows that it said we should not serve with strange fire. Esa es la razón por la que dice a continuación, no debemos servir con fuego extraño. This strange fire signifies natural enthusiasm. Este fuego extraño representa el entusiasmo natural, Which is an enthusiasm that has not been dealt with by the cross. el cual es un entusiasmo que no ha sido aniquilado por la cruz. Since it was not dealt with by the cross, it's not in resurrection. Por tanto, no ha sido aniquilado por la cruz y no está en resurrección. You know, from the story of the son of Aaron, A partir de la historia del hijo de Aarón, we need to remember nosotros necesitamos recordar esta historia. that such strange fire actually causes death. Que el fuego extraño lo que causa es muerte. They may think, we are the sons of Aaron, the high priest. Ellos podían pensar, bueno, nosotros somos los hijos de Aarón, el sumo sacerdote. But still, the Lord will not forgive. Pero todavía el Señor no los pudo perdonar. So they died when they think they are serving the Lord. Así que ellos murieron pensando que estaban sirviendo al Señor. We must be burning in spirit, Nosotros serving the debemos Lord. ser fervientes en espíritu al servir al Señor. That's why in our service, Esa es la razón por la cual en nuestro servicio brothers, we all are serving the Lord in our capacity. todos estamos sirviendo al Señor conforme a nuestra capacidad. We must be very careful Pero debemos ser muy cuidadosos that in our service, que en nuestro servicio we are not taking the way of natural life. no estamos tomando el camino de la vida Not natural. only natural hotness. Esa calentura natural. Oh, we need to turn to our spirit. Necesitamos tornarnos a nuestro espíritu. Everything should be out of our spirit. Cualquier cosa debe proceder de nuestro With espíritu, the fire of God. con el fuego de Dios. Amen. And then one here says, En el punto 1 dice, strange fire in the priestly service is a sin of presumption. el fuego extraño en el servicio sacerdotal, un pecado de presunción, Causes death before God. causa la muerte delante de Dios. We understand, especially from the Old Testament, Nosotros entendemos, en especial a partir del there Nuevo are two Testamento, sins that actually offended God. que hay dos pecados que realmente ofenden a Dios. One is the sin of disobedience, Uno es el pecado de la desobediencia, which means God tells us to do something and you don't do it. lo cual significa que Dios nos dice que hagamos algo y nosotros no lo hacemos. Like, for example, King Saul. Como por ejemplo el caso del rey Saúl. The Lord told him through Samuel El Señor le dijo a través de Samuel that he needs to eliminate everyone from the Amalek. que él debería aniquilar a todos los amalecitas. But King Saul Pero el rey Saúl think that these people are not so bad. pensó que este pueblo no era tan malo. So he wants to keep the good ones. Así que guardó a los buenos But he offended the Lord to the others. y esto ofendió a Dios a los So suyos. actually at that point, kingship has already been removed from him. Así que a partir de ese momento su reinado le fue removido. But Le aside fue from the quitado. sin of disobedience, Pero esto es visto solamente desde el punto de la there is desobediencia. this sin here called the sin of presumption. Pero existe otro pecado que se llama el pecado de la presunción. Sin of presumption El pecado de la presunción means that the Lord has not told us to do something. significa que el Señor no nos ha dicho que hagamos algo, But you presume that the Lord is going to tell you. pero nosotros presumimos que el Señor nos va a So you decir, go and do it. así que vamos y lo hacemos. So you do what the Lord did not ask you to do. Así que estamos haciendo algo que el Señor no nos ha pedido que lo hagamos. But if we fully recognize Pero si nosotros reconocemos that we are plenamente the slave of God, que somos esclavos de Dios, we need to wait
the doorpost, Necesitamos esperar en el poste de la puerta listening to the command of the Lord. para escuchar el mandamiento del Señor. We only do the thing that our Lord commanded Y us. solamente debemos hacer aquellas cosas que el Señor nos mande hacer. Otherwise, we would sin the sin of presumption. De lo contrario, caeremos en el pecado de la presunción. In a sense, En cierto sentido, this sin of presumption el pecado de la presunción is much worse es peor, because the Lord came in right away, porque el Señor vino inmediatamente causes death to these two sons. y causó la muerte a los dos hijos de Aarón. Oh, Jesus. Señor Jesús. Amen. Amén. 2 here says, El punto 2 dice, the offering of strange fire el hecho de ofrecer fuego extraño might have been related to the drinking of wine. podría haber estado relacionado con beber vino. Or drinking of wine signifies our over enjoyment of the worldly, natural, or physical, material things. Beber vino representa el disfrute excesivo que se tiene de las cosas mundanas, naturales o físicas. You say, how do you connect these two things? Ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿y cómo se conectan estas dos Because cosas? right after the Lord has caused death to these two sons, Porque justo después de que el Señor causó la muerte a los dos hijos de Aarón, to Nadab and Abihu, these two sons, Nadab and a Abihu. Nadab y Abiú, You know, after he causes death to them, después de que le causó la muerte a ellos, right away in Leviticus 10:9, inmediatamente en Levítico 19 it says, drink no wine or strong drink. se nos dice que no debemos beber vino fuerte, Neither you Vino ni bebidas nor your embriagantes. sons with you. ni tampoco los hijos contigo. This is the Lord speaking with Aaron. Este es el hablar de Dios a Aarón, Right after his two sons died. justo después de que sus dos hijos murieron. So it must mean Por lo tanto, debe that significar maybe the sons of Aaron is que drinking. quizá los hijos de Aarón les gustaba They get beber vino confused. y, They get confused. y se confundieron. So instead of using the fire from God, Y en lugar de usar el fuego de Dios, they use strange fire, ellos usaron fuego extraño, which is their self-made fire. que fue un fuego hecho por ellos mismos. You know, when you look at the temple and the way that the priests serve, Y si ustedes observan el templo y la manera como los sacerdotes servían, all fire comes from the altar. todo el fuego debía proceder del altar. They use that fire from the altar, Y se usaba el fuego del altar you know, to light everything up. para alumbrar absolutamente todo. And that fire from the altar Y ese fuego del altar actually comes from heaven. realmente provenía de los cielos. You know, heaven comes down and create that fire on the altar. El Señor había hecho caer fuego del cielo y había encendido el And they fuego del just altar. maintain that fire. Ellos simplemente lo que hacían era mantener vivo ese fuego de día y de noche. And that's the fire from the Lord. Ese es el fuego que procede del Señor. Oh, praise the Lord when we believe in the Lord. Alabado sea el Señor cuando nosotros creemos en The el Señor. fire has entered into you and Porque me. el fuego ha entrado en ustedes y en mí. And we have this fire. Así que hoy día tenemos este fuego en nosotros. We should just use this fire that is in our spirit. Por lo tanto, debemos usar este fuego que está en nuestro espíritu. In the church life, En la vida de iglesia. there is a lot of need. Hay muchas necesidades. You know, every time we think of doing something, Cada vez que nosotros pensamos en hacer algo, let's remember debemos recordar we need to turn to our spirit. que necesitamos tornarnos a nuestro espíritu. Amén. Recientemente You know, we see that there is so much refugee coming out of Syria. estamos viendo una gran cantidad de refugiados que están saliendo de Siria. You know, right away, we think about taking care of them. Y inmediatamente nosotros consideramos que debíamos tomar cuidado de ellos. But brothers, let me tell you, Pero hermanos, permítanme decirles, so many of us pray very much. pero algunos de nosotros hemos orado Because we mucho are very much afraid porque tenemos mucho temor. that because of our natural tendency, Que por causa de nuestras tendencias we naturales may try to do a lot of things, tratemos de hacer muchas cosas. and which may be from the strange fire. Y probablemente muchas de estas cosas provengan de un fuego extraño. So we pray very much. Así que hemos orado mucho Oh, that the Lord would enlighten us to do what He wants to do. para que el Señor nos ilumine y nos muestre qué es lo que Él desea que nosotros hagamos. Amén. Tuesday morning, Cada martes en la mañana
from 9:30 to 11:30. Desde las 9:30 hasta las 11:30. So many of the brothers would come together. Muchos de los hermanos se están reuniendo And it's from different y countries. vienen de diferentes países. You know, from Anaheim, Algunos de Anaheim, from London, otros de Londres, from Russia, otros de Rusia you know, from many different y places. y de diferentes lugares. We will all Skype in. Y todos nos metemos a Skype. Oh, wait. Actually, we did not use Skype. We used that other one called Meeting, Go to Meeting or something like that. De hecho, no usamos una Skype, sino usamos otra aplicación que se llama GoToMeeting, ir a la reunión, algo así. You know, we pray together, we Y oramos fellowship juntos, together. tenemos Oh, comunión we want to juntos, make sure that nothing is done from our natural life. porque queremos asegurarnos de que nada se ha llevado a cabo a partir de nuestra vida natural. Amén. No, that's why, brothers. Esa es la razón por la You cual, know, serving queridos the hermanos, church. You know, en serving nuestro servicio a la iglesia, we as leading ones nosotros como aquellos que tomamos must delantera, come together debemos reunirnos at least one time a week. por lo menos una vez por semana, Oh, better 2 or 3 times. pero mejor si son 2 o 3, To fellowship with the Lord. para tener comunión con el Señor, Fellowship with one another. para tener comunión los unos con So los that otros, nothing is done out of our natural enthusiasm. para que nada se lleve a cabo a partir de nuestro entusiasmo Everything natural would be done y with que fire. cualquier cosa sea llevada a cabo por medio del fuego de Dios. The Lord has touched us. El Señor nos ha There are tocado. different needs. Hay diferentes But necesidades. what does the Lord want to do? Pero ¿qué es lo que el Señor quiere que hagamos? It is our duty to go to the Lord. Es nuestro deber ir al To Señor contact the Lord directly. para contactar al Señor directamente, So that the Lord will shine upon us. para que el Señor pueda brillar sobre Everything we nosotros do will be according to this y divine que fire. cualquier cosa que hagamos sea conforme a este fuego divino. We should not drink and be drunk. No debemos beber y emborracharnos, Because if we do that, porque si hacemos we would esto, lose our discernment of holiness. perderemos nuestro discernimiento de We la will be santidad unable to teach God's people. y no seremos capaces de enseñar al pueblo de Dios. You may say, oh, we don't drink. Pero ustedes quizá puedan decir, nosotros no bebemos, You know, but sometimes pero algunas veces we are drunk by our hierarchy. estamos embriagados de nuestra We jerarquía. are drunk by our position in the church. Estamos embriagados con nuestra posición en la vida de We say, iglesia. oh, I am the elders. Y decimos, nosotros somos los Everything done ancianos, must come from me. así que todo debe proceder de I am nosotros. the top elders. Yo soy el anciano mayor. You know, if you do this, Si ustedes hacen esto, you're actually doing things under natural enthusiasm. ustedes están llevando a cabo cosas en su entusiasmo natural. This is very dangerous Y for esto service. es muy peligroso para un hermano que sirve. Okay, let's go to B. Así que vamos al punto B. Our natural strength and ability needs to be built by the cross. Nuestra fuerza y capacidades naturales deben ser quebrantadas por la cruz, Become useful in resurrection for our service to the Lord. para que en resurrección sean útiles en nuestro servicio al Señor. When we talk about resurrection, Cuando nosotros hablamos acerca de la only resurrección, God is resurrection. solamente Dios es la resurrección. So we become useful in resurrection, Así que nosotros llegamos a ser útiles en resurrección, which means we become useful because we have the divine life. lo cual significa que nosotros somos útiles porque tenemos la vida divina. Okay, when we come to this portion, Cuando nosotros llegamos a esta porción, now let me read you Philippians 3:3. déjenme leerles Filipenses 3:3. He said, for we are the circumcision. Porque nosotros somos la Oh, circuncisión, the one who serves by the Spirit of God. aquellos que servimos mediante el And Espíritu de both Dios in Christ Jesus. y nos enorgullecemos en Cristo Jesús ¿o And no? have no confidence in the flesh. Y no tenemos confianza alguna en la carne. That means we have no confidence in our natural ability. Eso significa que no tenemos confianza en nuestra habilidad o nuestra fortaleza naturales. No, we need to have no confidence in ourselves. Necesitamos no tener confianza en nosotros Amén. There's mismos. so many problems in the church life. Tantos problemas en la vida de iglesia Because we are so confident. suceden porque nosotros somos muy We confiados thought that we know how to do y things. pensamos que sabemos cómo se deben hacer We've las been in the cosas. church for 20 years, 30 years, 40 years, 50 years. Hemos estado en la iglesia por 20, 30, 40, 50 So años, everything we know how to do. así que ya sabemos cómo hacer But if todo. you do that without coming to the Lord, Si nosotros llevamos a cabo las cosas sin venir you are delante del actually Señor, doing according to your natural de strength. hecho lo estamos llevando a cabo según nuestra fuerza We need to natural. turn to the Lord. Por tanto, necesitamos tornarnos al Say, Señor Lord, what do you want to do this time? y decirle, Señor, ¿qué deseas hacer tú en este It's caso? not what the Lord did last week. Puede ser que sea diferente a lo que el Señor What hizo the la semana Lord wants pasada. to do today. Por tanto, necesitamos preguntarle, ¿qué quieres hacer hoy? Amén.
And if we are good at what we do, Y si somos buenos en lo que hacemos, if we have some strength and ability, y si tenemos cierta fortaleza y it cierta is habilidad, very easy for us to depend on those ability and strength. será muy fácil para nosotros depender de nuestra fortaleza y nuestra habilidad natural. But in this portion of the hour, Pero en esta porción del bosquejo it is telling us se nos dice that if you depend on your own ability, que si nosotros dependemos de nuestra capacidad y habilidad and this naturales, ability and strength has not been dealt with by the cross, y estas habilidades no han sido tratadas o quebrantadas por la what cruz, you are doing todo aquello que nosotros hagamos is not what the Lord is after. no es lo que el Señor está buscando. And there is an example here. Y hay un ejemplo aquí. You know, first it's Moses, Primero es Moisés then it's Peter. y luego es Pedro. You know, one here says, El punto 1 dice, after being put aside by God for 40 years, después de haber sido puesto a un lado por Dios durante Moses 40 learned to años, serve God according to his leading and to trust in him. Moisés aprendió a servir a Dios según su dirección y a confiar en Él. I think this is the best illustration Yo pienso que esta es la mejor ilustración how our natural strength and ability need to be dealt with. de cómo nuestra habilidad y fortalezas naturales deben ser quebrantadas por el You Señor. know, Moses Moisés is built. This is being developed. está siendo The desarrollado, best education of the known world. fue desarrollado en la mejor educación conocida en el mundo So in habitado. Acts 7, Así que en Hechos 7, when he described Moses, when cuando, Stephen described cuando Moses, Esteban describe a he Moisés, said Moses was educated in all the wisdom of the Egyptians. dice que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. And he was powerful Y in él- his words y él- and his works. Y él era poderoso en su palabra, en sus palabras y en sus obras. So here is a person He aquí una persona full of natural strength, llena de fortaleza y habilidad natural. and he wants to be in Hebrew. Y él quería ser un hebreo. He doesn't want to be Egyptian. Él no quería ser egipcio. So he rose up, Así que se levantó tried to save the Hebrew. y trató de salvar a los hebreos. Oh, but the Lord has to come. Pero el Señor tuvo que The Lord has to intervenir bring him to the wilderness y for tuvo 40 que llevarlo years al desierto durante 40 años in order to deal with him, para poder quebrantarlo, so that he can be a useful servant of the Lord. para que él pudiera ser un siervo útil del Señor. Okay, when we come to 2, Cuando venimos al punto it's 2, talking about Peter. habla acerca de Pedro. I think Peter is also very, he has a lot of ability. Yo pienso que Pedro también tenía una gran capacidad, The una Lord gran has to bring habilidad, him into a situation pero el Señor lo introdujo en situaciones where he become a complete faith. donde él llegó a ser un completo fracaso. You know, before the people came and arrested the Lord, Antes de que vinieran a arrestar al Señor, you know, Peter told the Lord, Pedro le había dicho al Señor, I would go all the way to die. yo iré todo el tiempo contigo, incluso moriré contigo. But then that night, Pero esa noche, the Lord has to show me. el Señor tuvo que mostrarle, You know, the Lord has to deal with his natural strength. el Señor tuvo que quebrantar su fuerza natural. And he denied the Lord 3 times. Y él negó al Señor 3 veces. You know, so we need to really see Necesitamos realmente ver that such natural strength and ability que nuestra habilidad y nuestra fortaleza must naturales be dealt with by the Lord. deben ser quebrantadas por la cruz. So when the Lord comes in, Así que cuando el Señor venga not to deal with our natural strength and ability, para quebrantar nuestra naturaleza y nuestra habilidad we natural, should actually be grateful to the Lord. debemos estar agradecidos con el Señor, Because the Lord is doing this porque el Señor está llevando esto a cabo so that we can be used, para que nosotros podamos ser útiles we en can sus be manos, His useful vessel. podamos ser sus vasos útiles. You know, sometimes when we are going through trials, Algunas veces cuando nosotros estamos pasando por tribulaciones, it's very difficult pruebas. to receive it. son muy difíciles de You recibir. know, but this is how the Lord has to deal with our natural strength. Pero esto es la manera como el Señor tiene que tratar con nuestra fortaleza So that we natural, can be the Moses of today. para que nosotros podamos ser los Moisés So that we can be actuales the Peter of today. y podamos ser los Pedros You actuales. know, Peter actually died for the Lord. De hecho, Pedro finalmente murió por el Señor He went all the way to martyrdom. y llevó a cabo todo el camino hacia el martirio. Oh, praise the Lord. Alabado sea el Señor. Okay, let's come to 6. Vamos al punto 6. He said the decree of the kingdom's constitution. En la promulgación de la Constitución del Reino, Christ
displayed the two possible ways of people's life and work before God. Cristo mostró dos posibles caminos para la vida y obra de las personas delante de Dios. There's two possible ways. Estos dos caminos posibles, One is the broad way. uno es el camino ancho. It is 7 o'clock. What do we end? What time? ¿A qué horas terminamos? 8. ¿A las 8? ¿O a las 7:30? Yeah, 8. 8. 8. Okay, I'll try to end half an hour before so you can have a lot of tests. Voy a tratar de terminar en media hora para que así podamos tener una gran cantidad de exámenes. Okay, so Victor, Víctor, praise the Lord. alabados al Señor. Prepare for 2 groups of tests. Prepárate para que dos grupos sean probados. Okay, in the decree of the kingdom constitution, Christ displayed the 2 possible ways of people's life and work before God. En la promulgación de la Constitución del Reino, Cristo mostró los dos posibles caminos para la vida y obra de las personas delante de Dios. One way is the broad way, Un camino es el camino ancho and the other way is the constricted. y el otro camino es el camino estrecho. You know what? The broad way entered through a wide gate, El camino ancho se entra por una puerta blanca, and constricted way entered through a narrow gate. una puerta ancha, pero en el camino estrecho se entra en una puerta This is estrecha. the 2 ways. Estos son los dos caminos. Which way do you want to take? ¿Cuál camino debemos de tomar? A here says, El punto A dice, the broad way leading to destruction is according to the worldly system, el camino espacioso que lleva a la destrucción es conforme a los sistemas mundanos, satisfying the natural taste, los cuales satisfacen los gustos to naturales get the crowd, por ganar la to multitud, maintain a career of men, por mantener la carrera de un hombre and to achieve men y por alcanzar la empresa del hombre. Okay, let me fellowship a little bit. Quiero tener comunión con ustedes acerca de esto. Even when we talk about gaining people, Incluso cuando nosotros hablamos acerca de ganar a las personas, there is actually a huge temptation. existe una gran tentación. If we do not take the way of life, Si nosotros no tomamos el camino de la vida, we could actually take the way of the world. sencillamente tomaremos el camino del mundo. And if we take the way of the world, Y si tomamos el camino del mundo, it is likely that we will gain a lot of people. es muy probable que ganemos una gran cantidad de personas. Because the people of the world likes the worldly way. Porque la gente del mundo le gustan los caminos del They mundo. like this broad way. Les gusta este camino espacioso, este camino ancho. There is a mega church near our place. Hay una iglesia grande cerca de nuestro lugar, el lugar donde vivimos. And I know some of the Christians that goes there. Y sé que algunos de los cristianos que asisten allí. And one time I was asking, En una oportunidad yo le pregunté a él, how does that mega church conduct their worship? ¿cómo hace esa mega iglesia para conducir la adoración? Oh, he says, very good. Y él dijo, es muy bueno, We all love it. todos la amamos. He said, when you go to a Sunday worship, Cuando usted va a una adoración dominical, you actually could choose de hecho usted puede escoger what kind of music. la clase de música que se va a tocar. If you like jazz music, Si a usted le gusta el jazz, you go to a jazz worship. usted va a una adoración de jazz. If you like a classical music, Pero si a usted le gusta la música clásica, you go to a classical music worship. usted puede ir a una oración que se lleva a cabo con música If clásica. you still like the traditional Christian music, Pero si a usted le gusta la música cristiana there is a tradicional, traditional Christian music. tenemos allá una sección donde se toca música So it's cristiana all tradicional. according to your taste. Así que todo es conforme a su gusto. Nothing is mentioned about the desire of our God. Allí no se menciona nada en absoluto con So respecto al there are so deseo many de Dios. people. Por tanto, hay una cantidad de personas. You know, but recently Pero recientemente we heard escuchamos that people get disgusted. que las personas se disgustaron They say, man, we come here, y decían, bueno, nosotros venimos yes, we aquí like the y music, nos gusta la música, but we don't like the message. pero no nos gusta el mensaje. So they are losing people. Así que están perdiendo a las personas. So on one hand, they thought by using the worldly means, they could gain a lot. Por un lado, ellos pensaron que utilizando los medios del mundo, ellos podían ganar una gran cantidad de But personas. actually, what are they gaining? Pero de hecho, ¿qué es lo que ellos están They're ganando? getting people who love the world. Ellos solamente están ganando a personas que aman al mundo. In one reading that I had recently,
En una lectura que hice recientemente, You know, brother is talking about traditional Christians el hermano Lee habla acerca de los cristianos tradicionales and how the Lord's recovery should go on. y cómo el recobro del Señor debe ir adelante. So he talks about this. Así que habla de lo siguiente. He said in traditional Christianity, Él dice que en la cristiandad tradicional, they have one speaker ellos tienen una persona que habla to replace all the people. para reemplazar a las demás personas. So all the people doesn't have to speak. Así que las demás personas no tienen necesidad de They hablar. come every week Y usted puede venir cada semana and just listen to a nice message. y simplemente escuchar un mensaje bueno. And they also use the choir. Pero ellos también utilizan un coro. And that choir replaces the singing of the people. Y ese coro reemplaza el cantar de las So personas. you come and enjoy the choir. Así que usted viene y disfruta el coro So the choir will sing for you. y el coro canta por usted. So you don't have to speak the Lord. Así que usted no tiene que hablarle al You Señor, don't need to sing to the ni Lord. tampoco tiene que cantarle al You Señor. just come and enjoy Usted simplemente llega the y se speaking of sienta one man a and disfrutar speaking of the Lord. el hablar de una sola persona y el cantar de un coro. Okay, then Revelation. Y el hermano Lee compartió. This is actually used by the enemy Esto realmente ha sido utilizado por el enemigo to annul the function of the members of the body. para anular la función de los miembros del cuerpo de Cristo. And he's talking about we should not belittle such a thing called choir. Y nosotros no debemos simplemente ignorar este asunto respecto al coro. This is a big no-no among us. Esta es una cosa muy grave en medio de nosotros. And he said Christianity La cristiandad, actually spend a lot of money for choir. de hecho, se gasta una cantidad de dinero en los coros, You know, their garments and all en this. todas sus vestiduras y en sus instrumentos. And he talk about the Lutheran church. Y por ejemplo, habló acerca de la iglesia luterana. I believe it's in the city of Leipzig. Yo creo que es en la ciudad de Leipzig, en Alemania. The Lutheran church La iglesia luterana paid $1 million pagó $1 millón for a pipe organ por un órgano de tubos so that Johann Sebastian Bach could pray on that organ. para que Johann Sebastian Bach pudiera orar y tocando en ese órgano. He said, this is what Christianity has become. Dijo, esto es lo que se ha convertido en la So cristiandad. what does that got to do with God's eternal economy? ¿Esto qué tiene que ver con la economía eterna de Dios? But people use this, Pero las personas utilizan esto thinking that if you play nice music, pensando que si tocan una música muy buena en oh, un órgano people de are going to tubos, come. la gente va a venir You're going to gain a lot of y people. ustedes van a ganar una cantidad de personas. But from this outline, we really see Pero a partir de este bosquejo that nosotros this podemos is the ver broad way. que este es el camino ancho, espacioso. So this is according to the worldly system. Y esto es conforme al sistema mundano Satisfying the natural que satisface el gusto or to natural make the crowd, para simplemente maintain a career of man. para mantener una multitud, para mantener la carrera de un hombre y para lograr, para satisfacer la empresa de un Why hombre. did they spend $1 million to maintain the enterprise of the Lutherans? ¿Por qué se gastaron $1 millón? Simplemente para mantener la empresa de los luteranos. To be totally saved. No crean que nosotros en el recobro del Señor podemos ser totalmente It salvos is de esto. very easy for us. Es muy fácil que nosotros You tomemos know, este to camino attract people. de atraer a las personas. You know, in our fellowship regarding how to gain people, En nuestra comunión respecto a cómo ganar a it las is very personas, easy for us to use the broad way. es muy fácil que nosotros usemos el camino Because that's espacioso, the faster way. porque es un camino más rápido. But we need to be reminded Pero nosotros necesitamos ser that what the recordados Lord is doing que lo que el Señor está is llevando a not cabo through the broad way, no es por medio del camino but through espacioso, the constricted sino por way. medio del camino estrecho. Amén. Constricted Por way. medio del camino We need estrecho. to Amen. enter the narrow gate. Necesitamos and walk the entrar constricted la way. puerta estrecha que nos conduce a un camino estrecho. We want to dispense the people. Nosotros queremos impartir a las It's just this personas divine life, this eternal la life, vida eterna, la vida divina de this Dios, life of God, esta vida de Dios. by the exercise of
así como Abraham. He wants to have his increase. Él quería obtener su incremento. And he brought forth Ismael. Y él lo que produjo fue un And Ismael. today Ismael is still a problem. Y todavía Ismael sigue siendo un problema. Not just to Israel, No solamente para el pueblo de Israel, but to todo la tierra. pero para toda la tierra. It has actually become such a problem. De hecho, se ha convertido en Just un because problema. Abraham wants to have his increase. Sencillamente porque Abraham quería tener su propio incremento. He did not wait to the Lord. He did not wait for the Lord. He did Él no not trust him. esperó por el Señor y no confió en él. So he wants to use his own ability Así que él usó su habilidad natural to bring forth an increase, para producir un incremento, which is Ismael. el cual se convirtió en Ismael. And God bring forth Moab and Amorites. Y eso produjo a quién? A los moabitas y los Amoritas. amorreos o amonitas. Oh, Okay. Jesus. Let's go to B. Oh, Señor Jesús, vamos al punto B. The other constricted way leading to life is according to the divine regulation, El camino angosto que lleva a la vida es conforme al reglamento divino, which means, in all in the divine life, you have the divine regulation. lo cual significa que en la vida divina nosotros tenemos el reglamento divino. Every life has a regulation. Cada vida tiene una regulación. Apple life and an apple regulation. La vida de la manzana tiene la regulación de la manzana Only bring forth apple. y solamente produce manzanas, It will not bring forth a banana no produce bananas because it has the apple life. porque tiene la vida de la manzana. And today we need to see this divine life has a divine Y regulation. nosotros necesitamos ver actualmente que la vida divina tiene una It regulación bring divina forth the divine expression of the divine Trinity. que debe producir la expresión divina de la Trinidad divina. So for us to be able to do that, Para que nosotros seamos capaces de hacer esto, walk the constricted way necesitamos andar por el camino estrecho, el camino angosto, que conduce a la vida according to the divine regulation. según la regulación It divina. is fulfill the spiritual request. Y es para llenar el To bring in requerimiento God's elect. de Dios, de introducir a los elegidos de Dios Bear the testimony of Jesus Christ. y llevar el testimonio de Jesucristo, Carrying out God's economy para llevar a cabo la economía de Dios, for the building up of the body of Christ. para la edificación del cuerpo de Cristo. Okay, and C says, En punto C dice, the way that leads to a living reward in life is the way. el camino que lleva a una recompensa viva en vida es el camino, es decir, el camino de la verdad, el camino recto, It's the way of el righteousness. camino de la justicia, And it is the way of el peace. camino de paz, Oh, the way of salvation. el camino de The salvación, way of God. el camino de Dios, Oh, the way of the Lord. el camino del Señor. And this way has been slanted. Y este camino ha sido The calumniado way of heresy. por el camino de la herejía. In the Lord's recovery, we actually endure all this. En el pueblo del Señor, nosotros hemos tenido que sobrellevar todas estas cosas, en especial esta última. There are so many verses here. Aquí hay una gran cantidad de You versículos. need to go read all this. Necesitan leer todos estos Because versículos it talks about the way. porque habla acerca de camino. Let me read you a few. Déjenme leerle algunos You know, solamente. like in Acts 9:2. En Hechos 9:2. You know, Paul, at that time was Saul, was to go persecute Christians. Pablo, que en esa época era Saulo, iba a perseguir a los cristianos. So what did he say there? ¿Y So qué he dice? was to go find any who were off the way Entonces él iba a buscar a todos aquellos que estuvieran en el and camino bring them bound to Jerusalem. para traerlos presos a Jerusalén. Those are people of the way. Porque buscaba a las personas de el camino. So if you read the recovery version, that way is Y capitalized. si ustedes leen su versión de Pablo, se darán cuenta que la palabra el camino está en mayúsculas. So what are those Christians? Those are Christians of the way. Estos eran cristianos que andaban en el camino. Okay. And then in chapter 19, Y luego verse en 9, el capítulo 19, versículo 9, it says, so many were hardened and persuaded to speak evil of the way. y dice que algunos habían sido persuadidos para hablar de manera maligna en contra de los del camino. And then in Y 1923, luego en el 19:23 en he Hechos, said, concerning the way. con respecto al camino. And in 22:4, Y en el 22:4 he said, I, who is Paul, dice Pablo, yo perseguía a los del camino, he persecuted the way. perseguía el camino. And in 2 Peter 2, Y en 2 de Pedro 2,
It says the way of the truth. dice el camino de la verdad. And in Y 2:15, en 2:15 he said they forsake the straight way. y dice que abandonaron el camino So recto. many of these verses talk about the way. Muchos de estos versículos hablan acerca Oh, del praise the camino. Lord, we are people Alabado of sea el the way. Señor, que somos personas del camino. People of the way. Somos personas del camino. There is a unique way that Hay we un camino follow. único que nosotros seguimos. Amen. Amén. Okay, let's go to D. Vamos al punto D. The God-ordained way La manera ordenada por Dios is to have a living and working that are always narrow and constricted. consiste en que nuestro vivir y nuestra obra siempre sean estrechos y angostos, And it is according to the pattern of the Lord's indescribable life and ministry. conforme al modelo de la vida y el ministerio indescriptibles del Señor. Oh, this is the way. Este es el camino. Actually, De hecho, this was shared in the message of the Vital Group. esto fue compartido en uno de los mensajes de los grupos vitales. Brother Lee shared this. Y el hermano Lee compartió esto. He said the more we are constricted, Dijo que entre más somos restringidos, the more vital we would be. más vitales llegaremos a ser. The more we are constricted, Entre más restringidos the more seamos, vital. más vitales llegaremos a ser. So when he talks about vital, Así que cuando él habla acerca de ser vitales, he's not talking about outward liveliness. él no está hablando acerca de una He's vivacidad not talking about externa. outward activity. Él no está hablando acerca de actividades He's externas. actually talking, if we are vital, we will be those that will flowing with the vitality of this very life. Significa que si nosotros somos vitales es porque estaremos fluyendo con la vitalidad de la vida divina. We will be full of vitality. Estaremos llenos de vitalidad. And actually, Y de hecho, you will be a normal, seremos cristianos normales. okay, constituted by the constricted way. Que al andar en el Espíritu nos restringe al hacer que llevemos una vida cristiana normal y al hacernos creyentes vitales y saludables. Oh, praise the Lord. Alabado sea el Señor. This eternal life, Esta vida eterna it regulates. nos regula. This eternal life Esta vida eterna constricts us nos restringe in this way, de esta manera, okay, in the God ordained way. en la manera ordenada por Dios. And one here says, Y el punto 1 dice, in the Lord's recovery, we in the Lord's recovery must walk in our spirit. nosotros los que estamos en el recobro del Señor tenemos que andar en nuestro espíritu. Walking in spirit restricts us, Andar en el espíritu nos restringe causing us to live a normal Christian life, al hacer que llevemos una vida cristiana and normal making us vital, healthy y al believers. hacernos creyentes vitales y saludables. And two said the Lord Jesus sowed himself as a seed of life, Y en el 2 dice que el Señor Jesús se sembró a sí mismo como la semilla de and vida fell into the ground as a grain of wheat, y cayó en la tierra como grano de trigo a fin de so que that la the vida life within him would be released. en su interior pudiera ser liberada Oh, to bring forth many grains. para producir muchos granos. Okay, now we. Ahora That's nosotros, what the Lord did, but how about we? eso fue lo que el Señor hizo, pero ahora ¿qué tal nosotros? Serve him and follow him in Necesitamos his way. servirle y seguirle de esta That manera. means we will be willing to suffer death. Esto significa que debemos estar dispuestos a sufrir la muerte, Because no death, no life. porque sin la muerte no hay vida. Okay, no death, there's no life. Okay, how about 3? No, let's read all together. Vamos a leer todos juntos el punto 3. La obra. A fin de producir y aumentar la iglesia es el rebosar y el desbordar de la vida interior, no el esfuerzo de la actividad externa. Okay, so what is the work of the Lord? Entonces, ¿cuál es la obra que el Señor necesita? The outflow of inner life. Es el rebosar y el desbordar de la vida interior. Outflow of eternal life. El desbordar y el rebosar de la vida interior. And it says, Y en el the thing punto A regarding dice, our work lo importante respecto a nuestra obra is not its quantity, no es su cantidad, but its quality. sino su calidad. Gold, silver, and precious stones El oro, la plata y las piedras are always preciosas small in quantity, siempre se encuentran en but cantidades high pequeñas, in quality. pero son de alta calidad. Whereas wood, grass, and stone Mientras que la madera, la hierba y la are always hojarasca high in quantity, siempre se but encuentran en low. grandes cantidades, pero son de baja calidad. What we want is gold, silver. Lo que nosotros queremos es oro, plata y las piedras Okay, so let's preciosas. read 1 and 2. ¿Qué tal si leemos todos juntos el punto 1 y 2? El oro representa a Dios en su naturaleza divina, la plata representa a
Cristo en su obra redentora, y las piedras preciosas representan al Espíritu en su obra de transformación. Amén. La madera representa la naturaleza humana, la hierba representa al hombre de la carne, y la hojarasca representa la carencia de vida. Okay, B here says, El punto B dice, we will be judged. seremos juzgados, Whether we like it or not, we will be judged. sea que nos guste o no, seremos juzgados en el tribunal de Cristo. It is not according to the quantity, but according to the quality. No según la cantidad, sino según la calidad de nuestra obra, Of what sort it is. cual sea, Of what sort it is. cual sea. This is in 1 Corinthians 3:13. Eso es en el versículo 13 de segunda de All 1 Corintios. will be